Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Bolivia recupera su economía, la inyección directa de recursos para la producción y la inversión pública dinamiza al país para superar la pandemia y también los impactos en la economía que dejó la dictadura de Yanine Áñez. Incluso en esa perspectiva política queda cada día más claro que se trató de un golpe promovido y gestado por un Luis Almagro nefasto totalmente por donde se quiera ver y todo el aparato conservador de dentro y fuera de Bolivia. Además, también nos queda más claro el rol que jugaron gobiernos como el de Lenin Moreno Garcés y el de Mauricio Macri, que dotaron de material bélico para la represión. De esto queremos conversar con la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla por acá, Gabriela. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, estimado Orlando? Un gusto saludar a Telesur y bueno, nosotros aquí prestos para las consultas y hablar sobre la situación que está pasando en nuestro país, Bolivia. Claro que sí. Y de entrada le preguntaría a propósito de esta revelación que hizo el día de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a propósito de que comentaba en su rueda de prensa matinal, cotidiana de todos los días, de que un oficial mexicano habría evitado el ataque con un misil, parecería, con algún tipo de arma, al avión en el que desplazaba al expresidente Evo Morales en ese momento cuando salía de Bolivia. ¿Cómo se ha recibido esto? ¿Se tenía información al respecto? ¿Hay algo que pueda inducir a llevar a pensar quién fue el autor de aquello? La situación que tenemos acá en Bolivia surgen, Orlando, distintos elementos todos los días, vamos conociendo, y aquello que nosotros hemos ido señalando y hoy lo vamos ratificando a través de distintos informes, en este caso presentación del libro del presidente de México, Manuel López Obrador, informes que han llegado, noticias que tenemos que se van conociendo a través de este proceso de investigación. Recordemos que nosotros como gobierno hemos retornado el 8 de noviembre, después de unas elecciones democráticas, con, como decimos nosotros, con un árbitro que no era nuestro, con un árbitro opositor, con todo ello hemos tenido un 55%, duplicando incluso al segundo que se quedó con 28% en la preferencia de los votantes. En ese contexto, durante este tiempo hemos ido recibiendo distintos informes, y no informes que se han hecho acá en Bolivia, sino son investigaciones, publicaciones que se han desarrollado en distintos países. Y ya con la publicación esta que usted me menciona, Orlando, sobre este atentado que ha señalado a través de la presentación de este libro que realiza el presidente de México, en la que se transportaba el presidente entonces Evo Morales y había renunciado producto de este contexto rumbo a México, pues es un elemento más que nosotros lo estamos denunciando, que vamos a seguir en este proceso de investigación, porque usted recuerde cómo ocurre, cómo se desencadena todo esto. Y el señor Luis Almagro, y lo volvemos a ratificar, como lo hemos hecho en la Organización de Estados Americanos en la sesión allá, ya tenía planificado todo eso. Lo realiza y lo confiesa, así vamos a decir, a través del libro que ha presentado él mismo y a través de la entrevista realizada en el mes de noviembre posterior a lo que había ocurrido en la BBC, donde mencionaba la única forma de ganarme la confianza tenía que llegar ya en el mes de mayo acá a Bolivia. Cuando confiesa, teníamos que ir a una segunda vuelta porque en primera vuelta no tenía que ganar Evo Morales, y esa forma en la que se ha ido construyendo la narrativa de todo lo que ha ocurrido. Ya acá en Bolivia había un contexto. El mismo argumento, la misma narrativa que se manejaba y se conoce a través del secretario general, del señor Almagro, acá la oposición también continúa con ese discurso y con toda esa corporación mediática. Entonces, en ese contexto, y ustedes recuerden, lo ha dicho el mismo expresidente Evo Morales en reiteradas entrevistas, las Fuerzas Armadas que han estado pues vinculadas a este golpe de Estado ya no respondían al capitán de las Fuerzas Armadas, que es el primer mandatario. Había un contexto y ya no tenía él el control.
de las Fuerzas Armadas cuando tenía que trasladarse desde la ciudad del Alto hasta el trópico de Cochabamba. Lo ha denunciado el mismo expresidente Evo Morales al decir que ha tenido que traerlo al piloto para que lo pueda trasladar. El piloto en algún momento ha dicho que le habían ofrecido dinero para que pueda entregar a Evo Morales, y a esto vamos a sumar este atentado que se ha conocido, se ha revelado en las últimas horas. Ese es el contexto. O sea, aquí había esta narrativa, esta cadena de sucesos muy bien planificado para este golpe de Estado, y ratificamos, Orlando, golpe de Estado que se ha ido ya trabajando desde el señor Almagro, a quien nosotros desconocemos, también gestado por otros actores políticos, por este tema de injerencia, y por eso lo hemos denunciado. Y aquí ha habido todo un movimiento político, cívico, policías, militares que han generado este escenario para que el entonces presidente Evo Morales presente su renuncia y decir que no queríamos más muertes acá en nuestro país. Ese ha sido un golpe de Estado, que lo mantenemos, lo ratificamos, y además se muestra también a través de los informes, el GIEI, que es un grupo interdisciplinario de expertos que ha trabajado 8 meses acá, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que han mencionado acá una ruptura del orden institucional porque no se cumplieron las normas. Ya después de lo ocurrido, la señora Áñez acá se proclama presidenta de la Cámara de Senadores cuando no correspondía, y también se declara presidenta, y bueno, a partir de ello las normativas, las Fuerzas Armadas y la masacre y violación a los derechos humanos que ha existido en nuestro país durante esos 11 meses del gobierno de facto. Eso es lo que nosotros hemos denunciado y vamos a seguir sosteniendo y ratificando lo que habíamos mencionado. Ahora, si le quiero plantear algo, si esto ocurrió, si hubo ese atentado que falló porque la gestión, la maniobra del piloto impidió que se estrellara ese proyectil contra el avión, ¿qué garantías tienen ustedes, qué confianza tienen de que en algunos segmentos de la fuerza policial y militar no pueda ocurrir lo mismo con el presidente Luis Arce, con el vicepresidente Choquehuanca o con alguna otra autoridad que no les guste a los militares y a las policías? Hoy estamos trabajando, estimado Orlando, y es parte también de las mismas recomendaciones, en lo que significa una reforma de la justicia. Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen que ver también con esa dura crítica a la policía, duras críticas y observaciones al accionar de las Fuerzas Armadas, y hoy estamos con el respaldo del pueblo boliviano. ¿No? Le decía, 55% de votación que hemos obtenido, y este es el contexto en el que nosotros vamos a exigir el respeto a nuestra democracia, a nuestros derechos humanos. Distintas instituciones lo han denunciado, estamos evidenciando, tenemos a 38 víctimas, tenemos muchos heridos, presos. Ese es un contexto, y cuando las personas, los bolivianos decían basta ya no de este gobierno de facto, con todas esas observaciones al accionar de la policía, las Fuerzas Armadas, porque así los teníamos acá en las calles reprimiendo. Si hablamos de masacres y ejecuciones extrajudiciales, los han matado por la espalda cuando las personas se movilizaban, aquí hay un alto. Y esas son las imágenes que no queremos vivir. Sí, se tiene que trabajar en eso, estamos en esa línea. En un contexto, le explico, estimado Orlando, de un proceso de convivencia armónica, porque nuestro país necesita esa convivencia armónica, pero esa convivencia armónica con justicia y con reparación integral. Solo así vamos a conseguir la convivencia armónica en nuestro Estado, que hoy necesita cerrar este tema del golpe de Estado, cerrar este capítulo, empezar a trabajar en lo que necesitamos: reconstrucción de nuestro país, reconstrucción de nuestra economía. Estamos recuperando los indicadores, pero aquí se tiene que dejar un precedente. El tema es la justicia. Claro, Gabriel, precisamente tenía una pregunta sobre eso para finalizar este primer bloque, y me parece muy importante lo que acaba de mencionar, porque Carlos Mesa y otros actores han pedido que desde el gobierno, desde las más altas autoridades, haya perdón y casi que olvido, no lo han dicho así. Y por otro lado, Luis Arce ha respondido y ha dicho sí, perdón, pero con justicia. ¿Es posible, como usted dice, cerrar este capítulo, pero haciendo justicia? ¿Están dadas las condiciones para aquello? ¿Qué implicaría hacer justicia con respecto a las víctimas y todo el impacto que causa un golpe de Estado, no solamente por las víctimas, que ya es grave por sí mismo, sino en la institucionalidad,
en lo que implicó la corrupción, en que haya funcionarios huidos y exilados en Estados Unidos, en el que determinadas incluso instituciones hayan denigrado a la huipala, que hayan denigrado a la institucionalidad y a los símbolos de la Constitución? Y gracias por esta consulta. Mira, bueno, vamos a resumir de la siguiente manera. Nuestro país, hoy Bolivia, está en esta clara tarea de realizar este proceso de convivencia armónica que decía, pero con justicia. No vamos a permitir que se vaya manejando a través de una corporación mediática victimizando y tratando de justificar hoy con la señora Áñez que no se respeta sus derechos humanos y que empiezan a generar un movimiento cuando acá se cumple, se respeta el debido proceso, no existe persecución y algo que tiene que quedar muy claro es que tenemos víctimas, tenemos familiares, tenemos afectados, procesados injustamente por publicar en redes sociales, se los mostraba y se los criminalizaba. Además que acá se criminalizó la libertad de expresión. Entonces, lo que tenemos que hacer como Estado, como gobierno legítimo, es empezar a trabajar en este proceso. Y lo decía muy bien, no vamos a olvidarnos. Acá tiene que haber justicia y aquí tiene que haber reparación integral. ¿Cómo hacemos este proceso de convivencia? Pues tenemos que construirlo. Le voy a dar algunos elementos que ya estamos sacando inmediatamente, pero aquí vamos a tener justicia y reparación integral. No existe impunidad. Así que no se puede tratar de confundir señalando que no se respetan los derechos humanos, que no existe, que se está atentando contra los derechos humanos cuando fue todo lo contrario. Ahora, sobre eso, sale Carlos Mesa, el señor de Comunidad Ciudadana, a tratar de decir queremos una reforma, que no creemos aquí. Vamos a trabajar en una reforma de la justicia. Hemos empezado ya ayer, el día de ayer, que significa una reforma de justicia con la meritocracia, con la participación de la sociedad civil. Hoy nos trasladamos a un departamento para recoger las propuestas. Si queremos una reforma de la justicia, tenemos que trabajar con todos. Y eso es lo que estamos haciendo. La reforma de la justicia, pero a la vez juicio de responsabilidades. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que respondamos a estas 38 víctimas y a todas las familias que se han visto afectadas por la violación a sus derechos humanos, por las ejecuciones extrajudiciales, por la masacre, por lo que ha ocurrido en nuestro país. Y a partir de eso es que vamos a nosotros cumplir justicia, verdad, justicia y reparación integral. Eso es lo que tenemos que trabajar. Estamos haciendo eso, un censo a las víctimas, insisto, una reforma de la justicia, y eso lo hemos venido trabajando desde la campaña, Orlando. No es que viene una propuesta que Comunidad Ciudadana trata de distraernos y creemos, y el CONADE, cuando sabemos que esas instituciones han sido parte en distintos momentos del golpe de Estado acá en nuestro país. Entonces eso lo tenemos muy claro. Exactamente. Vamos a hacer la primera pausa, Gabriela, y le invito para que en la segunda evaluemos el rol que jugaron gobiernos como el de Argentina y de Ecuador, pero también algo que es muy importante, las perspectivas económicas que también ya muestra Bolivia a propósito de la reactivación productiva que ha planteado el presidente Luis Arce. Hagamos la primera pausa y nos volvemos a conectar con Bolivia con Gabriela Alcón. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos volvemos a conectar con la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, que además le damos las gracias por atender esta invitación, pero también le queremos plantear, Gabriela, hasta dónde esta participación de los gobiernos de Mauricio Macri y Lenín Moreno Garcés en la contribución con material bélico para la represión ha calado en la sociedad boliviana y hasta dónde esto, por ejemplo, podría conllevar reclamos de orden incluso diplomático para los dos países. Si se lo ha hecho, ¿hasta dónde ha llegado esto?
Gracias, Orlando. Mira, como te decía, si bien han salido distintos elementos durante este proceso, también el canciller del Estado de Bolivia, doctor Rogelio Maita, había denunciado cuando se encontraba una carta de agradecimiento por haber recibido por parte de Argentina acá en Bolivia municiones, ¿no? Armamento que le respondía entonces desde acá y agradecía al gobierno de facto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esto ha sido un elemento para que se pueda investigar y en determinado momento se decía era falso. No, la carta existe. Salió el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, acá en Bolivia, ha dado una conferencia con una carta, con esa carta legalizada para que no se hable de que es una carta fraguada que se está inventando el embajador acá de Argentina, acá en Bolivia, el señor Basteiro. Entonces, esto ha sido un elemento que ha abierto, ¿no?, una serie de irregularidades en cuanto al envío de munición, de material, de armamento acá, justo cuando nosotros estábamos en esa situación de polaridad extrema en nuestro país por todo lo que se estaba generando. Y la carta de agradecimiento se la realiza el 14 de noviembre en Bolivia, ya estaba con gobierno de facto acá, cuando se autoproclama la señora Áñez el 12 de noviembre y las Fuerzas Armadas a respaldar. Entonces, eso ha generado un proceso de investigación acá, porque también se tiene el registro de los gases lacrimógenos por parte de Ecuador. Está en una etapa de investigación acá en Bolivia y en Argentina está también incluso más avanzada porque tienen otros elementos que se está desarrollando por estas denuncias de injerencia por parte, así está en investigación de Argentina, del gobierno de Macri, entonces, y también de Lenín Moreno. Habrá que ser muy cuidadosos y responsables en la información sobre esto, Orlando, pero los hechos sí se han dado, las investigaciones están en curso de que hubo participación por el envío de este material, tanto de Ecuador como también de Argentina. Claro que sí. Entonces pasemos al otro tema que sí nos interesaría también evaluar. He visto los análisis, las proyecciones económicas que se hacen sobre la economía ya de Bolivia y parecería que habrá un crecimiento entre un 7 y hasta un 8%. Los más optimistas hablan de un 8% y los pesimistas hablan de entre un 5 y un 6%. ¿Cómo es posible esto? Efectivamente es la inversión directa del Estado, la inversión pública. ¿Qué factores han contribuido a que esta reactivación tenga estos niveles que plantean los expertos? Nosotros hemos manejado un modelo económico, social, comunitario, productivo durante los últimos 14 años, justo con el presidente Luis Arce, entonces ministro de Economía, que nos ha hecho tener los mejores indicadores durante 6 años de la región y el manejo económico, sin duda alguna, ha sido reconocido no solo en Bolivia, sino por distintos organismos internacionales en cuanto al crecimiento económico con relación al PIB y todos estos indicadores. Cuando recibimos, Orlando, el país, nosotros nos encontramos con un decrecimiento de 9 puntos porcentuales. La economía estaba en el peor momento, a eso hay que sumar el tema de corrupción, el tema de corrupción con los insumos médicos, con salud, con los famosos respiradores chinos que nunca llegaron, que no estaban en las condiciones. Realmente la situación en la que nosotros hemos recibido el país era muy crítica, ¿no? Hemos tenido que desmontar todo ese modelo para volver a implementar el modelo económico, social, comunitario, productivo. Y hoy tenemos indicadores ya positivos. De enero a junio, un crecimiento económico de 8.7, lo ha dado a conocer el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, que tiene que ver con todas las políticas que hemos ido asumiendo, que el presidente Luis Arce en persona viene desarrollando con todo el gabinete económico. Hemos implementado el bono contra el hambre, las medidas para poder generar la sustitución de importaciones en nuestro país, los créditos
créditos para el sector productivo, que nos parece muy importantes, las medidas para el sector agro también, porque sí tenemos que garantizar y fortalecer nuestra producción nacional. El desempleo, que me parece muy importante señalar, si me permites, Orlando, estaba en 11.6% cuando hemos recibido. Habíamos llegado a este nivel de desempleo y hoy estamos en 6.4, casi el 50% que nosotros hemos mejorado porque habíamos dejado buenos indicadores. Es el tema de la corrupción, es el tema del gobierno de facto, que han llegado acá para enriquecerse nuestras empresas del Estado, que nosotros las habíamos dejado en buenas condiciones, todas en crisis porque lo que querían era robarse el dinero y hoy las estamos sacando adelante a través de distintas medidas. Y eso se siente, Orlando, ¿por qué? Porque nosotros no hemos llegado a una cuarentena, se pueden tomar las medidas a pesar de tener la pandemia, también hemos garantizado las vacunas, estamos garantizando políticas y el boliviano está hoy reconstruyendo también su economía y nosotros reconstruyendo la economía que habíamos dejado y que el gobierno de facto nos ha dejado con estos indicadores negativos. Claro, pero Gabriela, aparte de eso, que efectivamente yo digo que la mejor política es una buena economía, también es cierto que en la práctica de lo que dicen algunos analistas también es que hay una polarización en Bolivia. Es decir, todavía se mantiene esa efervescencia opositora con la participación de algunos medios de comunicación, con la plataforma política que incluso trata de eliminar todo lo que efectivamente hace para bien de los bolivianos del gobierno actual. ¿Hasta dónde esta polarización política, por ejemplo, con participación mediática, quiero señalar, impide valorar y ubicar adecuadamente estos temas, el crecimiento económico, la inyección directa en la economía, la creación de empleo, etcétera, etcétera? Tenemos en este momento, sí, esa polarización, por eso le decía, tenemos que trabajar en este proceso de convivencia armónica, así lo denominamos nosotros, y se está tratando, porque existe una corporación mediática y eso lo sostenemos. ¿No? Existe una corporación mediática en nuestro país que invisibiliza estos indicadores. No puede ser, usted sabe muy bien, estamos hablando del manejo informativo con responsabilidad y nosotros consideramos acá en nuestro país existe libertad de expresión, se garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información, a la comunicación. No hemos ingresado a decir esto es sedición y vamos a encarcelar a todos los periodistas que piensen lo contrario. No, nosotros respetamos, pero también exigimos esa responsabilidad en su trabajo y lo vamos a sostener a pesar de que ha habido un pronunciamiento de la ANP. Nosotros hacemos este llamado, un trabajo responsable. Y también ese trabajo responsable involucra visibilizar estos indicadores que dan pues esa misma sensación de tranquilidad a nuestra población de que estamos mejorando. Existe ese manejo entonces sesgado de algunos medios de comunicación a través de estas corporaciones que mantienen incluso, Orlando, el mismo titular, el mismo mensaje, y puedo darle muchos ejemplos de eso de determinados medios de comunicación. Pero invocamos, otra vez llamamos a los medios de comunicación acá en nuestro país que tienen las garantías para ejercer todo el trabajo, a manejar, como ellos mismos decían, ¿no? Con responsabilidad, ejercer estos derechos con responsabilidad y de servicio a la población. Si bien se está tratando de mediatizar el tema del juicio, bueno, hay que responder a las familias. Estos procesos políticos de sectores de la oposición que sabemos que han jugado un rol en el golpe de Estado y hoy están en distintos sectores, pues hay que responder a las familias que hoy se están pronunciando, a las víctimas, a quienes se han quedado sin su padre, sin su madre, o han perdido a un hijo, hay que responder a ellos. Esto tiene que cerrarse y eso se hace solo con justicia. Mientras nosotros reconstruimos nuestro país y ahí están los indicadores. Tenemos los medios de comunicación también alternativos a los que estamos fortaleciendo. Orlando, si me permites esto muy breve, porque durante los 11 meses del gobierno de facto se ha tratado de cerrar, se ha cerrado, de hecho se han destruido nuestro sistema de las radios de los pueblos originarios y los estamos reconstruyendo. Les estamos dando esa fortaleza otra vez para que sigan informando a la población, a las poblaciones alejadas, a nuestras poblaciones rurales que se han visto afectados. Entonces, garantizamos la información, garantizamos el ejercicio periodístico, garantizamos el derecho a la información y a la comunicación como tiene que ser, pero también tenemos que señalar, existen corporaciones mediáticas que están muy bien organizadas.
Me quitó la pregunta de la boca porque efectivamente le iba a preguntar a propósito de cómo se está manejando la comunicación, porque evidentemente lo conocemos muy de cerca, he participado en algunos foros, ahora vía Zoom en varios foros con respecto a la comunicación en Bolivia. Me parece que es muy importante que esa prensa alternativa, comunitaria, popular y también la pública jueguen ese rol importante para al menos contraponer lo que se hace desde el otro lado. Para finalizar entonces, Gabriela, efectivamente la política de comunicación va para sustentar y apoyar también esa comunicación alternativa, hasta donde esta proliferación de medios y ahora además con tantos mecanismos de comunicación están facilitando la conexión directa del gobierno con la población. Hay que diferenciar muy bien lo que decíamos la corporación mediática empresarial del trabajo de los trabajadores de la prensa, quienes respetamos. También he sido muchos años trabajadora de la prensa, en la cobertura diaria, y el fortalecimiento a nuestras radios comunitarias, medios alternativos, a nuestro Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios. Estamos democratizando también nuestra pauta publicitaria, que es muy austera sin duda alguna, pero la estamos democratizando. Queremos llegar a todo el territorio nacional y que la información y sobre todo nuestras campañas sobre el COVID en este momento tengan ese efecto y los indicadores. Entonces también estamos haciendo este tipo de alianzas con distintos sectores de medios de comunicación alternativos, dándoles los mecanismos que necesitan, encuentros. Vamos a tener en 2 semanas encuentros de comunicadores alternativos en la región de la Chiquitanía. Necesitamos articularlos. ¿Cuál es el objetivo? Primero, que se garantice este derecho a la información y a la comunicación y a la libertad de expresión que tienen todos los bolivianos y bolivianas. No es un privilegio, es un bien común, y vamos a trabajar en esa línea con las reuniones y el fortalecimiento que necesiten y garantizando, como le decía, en nuestro gobierno democráticamente elegido, este derecho y esta libertad de expresión y de información, pero siempre, como dice nuestra misma Constitución Política del Estado, con responsabilidad para nuestra población. Muchísimas gracias, Gabriela, muy amable por atender tu invitación. Evidentemente hay buena parte de lo que hemos conversado con alguna dosis incluso de distorsión por parte de otros medios. Qué bueno que usted lo diga, qué bueno que el balance se haga en esa perspectiva y pendientes, por supuesto, del desarrollo del hermano pueblo boliviano. Le mando un abrazo, cuídese mucho. Muchísimas gracias, estimado Orlando. Un saludo cordial a todos ustedes y bueno, estamos cuando nos convoquen. Permiso. Gracias por atender esta invitación de la viceministra de Comunicación de Bolivia, Gabriela Alcón, con quien hemos podido conversar. Por supuesto, hay muchos temas pendientes, pero en el análisis y en la información y la reflexión sobre el tema, seguiremos aquí, en Enclave Política. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.